Hola, hola, bienvenidos a Enlace Semanal. Y como toda la semana, hoy tenemos una sección especial en Bolsa de Valores. Hoy queremos hablar de las variables y de la incertidumbre de los mercados y por qué esta caída de la bolsa puede ser tan peligrosa, mucho más fuerte que la del crash de 1929. Vamos a ver el análisis de regresión del mercado, vamos a ver qué nos dice el ciclo de la bolsa versus el ciclo económico y qué nos dice también el crudo de petróleo, que es un commodity geopolítico y que marca el inicio de una profunda y dura recesión. Si el señor director nos colocara la primera gráfica, la tenemos, es el S&P 500, el Historical Composite Regression Channel. Si lo podemos ver, vemos como esa línea del medio del centro es lo que le llamamos línea de regresión. Cuando el mercado se aleja de esa línea de regresión, nos da a nosotros una idea de qué tan sobreextendida está la bolsa. Y cuando comienza a caer, casi siempre eso significa que es una recesión. Ahí lo vemos desde el año 1870 aproximadamente, el mercado se sobreextendió todo ese porcentaje. Vamos a ver exactamente el porcentaje, si el señor director nos lo acerca un poquitico más. Ahí vemos 93%, el mercado luego cayó un 59%. Luego de nuevo se extiende un 78% en el 1930, cuando el crash. Pero cuando el crash, la bolsa cae 68%. También se sobreextiende en el 1950 y luego hay un 61% de caída de la bolsa. Ahora bien, estamos ahora por encima, la parte más explícita que de la línea del centro, la línea de regresión, un 170% de la tendencia por encima. Fíjense que nunca antes habíamos tenido tanta sobreextensión del mercado. Donde más habíamos llegado era en el 2010 con un 110%. Hoy tenemos una sobreextensión de la bolsa de 170%. ¿Con qué se traduce esto? Bueno, que si la caída del 30 apenas teníamos un 95%, un 80%, en el 2000 un 110% y hoy un 170% de sobreextensión, eso marca la posible caída brutal, más descomunal, de la recesión mundial, porque cuando la bolsa cae, históricamente provoca una recesión. Eso es sí o sí, es una ecuación sine qua non. Por eso el peligro del mercado. Colóqueme la número 2, señor director, para que veamos el ciclo de la bolsa. Entonces, fíjense, esa línea azul es la bolsa, la parte económica, el ciclo económico. Y la línea roja que circula, tipo una gráfica sinusoidal, es la línea del mercado, es el ciclo del mercado. Como podemos ver, estamos en el tope, donde dice Market Top, ahí nos dicen tres sectores: Basic Materials, Energy y Staple. Esos son los tres mercados que alcanzan el máximo cuando la bolsa está en el tope. Ya vimos que la bolsa está sobreextendida, 170%. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que la energía, en este caso el crudo de petróleo, cuando comience a caer el crudo de petróleo, es el principio de una recesión. Pero estamos en el market top ya. O sea, el crudo primero estaba en el market top, la bolsa sobreextendida y el ciclo del mercado comenzó a diluirse ya y comenzó a bajar. Ahora sí, señor, colóqueme la número 3 para que veamos el crudo de petróleo. Miren, el crudo de petróleo ha caído un 19%, pero dijimos ya que estaba en el market top, o sea, en $69. Como podemos ver ahí donde dice 52-week range en 67.98 y 92.48. Eso es lo que nos quiere decir a nosotros es que el crudo de petróleo tiene un rango de $68 y 92.50 durante un año. Ese es el movimiento del crudo de petróleo. O sea que se está moviendo de 68.70 a $25 de rango. Pero está en su punto más bajo. Si está en su punto más bajo y el crudo comienza a colapsar y es el último que se va del ciclo junto con el staple y el basic materials, lo que nos dice a nosotros que la recesión es inminente, que es brutal y que la bolsa está sobreextendida en un 170%. Colocamos la siguiente gráfica, señor director, para que veamos el non-farm payrolls. Esas son las nóminas sin incluir las nóminas agrícolas. 3-year cycle moving average. Fíjense todas esas líneas del año 1970. Esos rectángulos verdes, cada vez que eso ocurre, es una recesión.
Cada vez que ese índice baja por debajo de 100, provoca una recesión. Lo hizo en el 70, lo hizo en mediados del 77, lo hizo en el 80, lo hizo en el 90, lo hizo en el 2000, en el 2008, lo hizo en el 20, cuando la pandemia, y lo está haciendo ahora. O sea, que el Non-Farm Payroll 3-Year Cycle está tocando el 100. Cuando eso colapsa por debajo del 100, la recesión prácticamente es inminente. ¿Quién nos lo dice? El Non-Farm Payroll. También, ¿quién nos dice de la recesión brutal que tenemos? El crudo de petróleo, que comenzó a descender desde su punto más alto. Fíjese que cuando lo combinamos, el crudo de petróleo con el percent de Yield Curve Inversion, esa es la curva invertida de 2 años y 10 años de los bonos del Tesoro de rendimiento. Cuando eso alcanza un 70% es recesión. La tenemos en 80.77%. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que todas las variables de los mercados, todos los indicadores apuntan a que la recesión está mucho más cerca y es más peligrosa de la que nosotros podemos imaginar. ¿Quién la está frenando? La élite. Tenemos que recordar que el día 5 de noviembre tenemos elecciones en Estados Unidos y que hay que sostener el mercado. Por eso el mercado le entró no hace mucho, casi 5.3 trillones de dólares en apenas 9 días de transacción. Entonces, todo ese dinero que está en la bolsa, cuando pasen las elecciones del 5 de noviembre, que la élite mundial, que los profesionales comiencen a retirar ese dinero y que la Reserva Federal comience a reducir la tasa de interés, la caída de la bolsa posiblemente sea inminente y la caída económica mundial también será inminente. Ahí vemos el Job Opening Decline Rapidly, o sea, los nuevos trabajos colapsando. Fíjese lo que ha colapsado. Cuando colapsó en el 20, cuando la pandemia, hubo un colapso brutal y en Estados Unidos se perdieron 40 millones de empleos en 2 meses. Ha colapsado más porque la bolsa está más sobreextendida. Todas las variables apuntan a que la recesión que se avecina es mucho más larga, más fuerte y prolongada que la que tendríamos en el 1929 cuando el crash de Wall Street, que tuvimos una depresión de 10 años, de 1929 al 1939, 40 años, donde millones y millones de trabajadores en el mundo perdieron sus empleos, lo perdieron todo y se produjo una gran hambruna y una gran destrucción de todos los assets que tenían los jefes de familia de ese momento. Colóqueme la siguiente, señor editor, para que veamos los bonos del Tesoro con 2 años y 10 años, que luego de tener casi 800 días de spread invertido, ahora comienza y alcanzan el punto de equilibrio, el punto cero. Cuando 2 años y 10 años, luego de ampliarse esa brecha y se encuentra en el punto de equilibrio, definitivamente la recesión mundial económica está garantizada porque el colapso de la bolsa no lo para nadie, no hay forma de sostener el mercado sobreextendido un 170% por encima de la línea de regresión, cuando siempre hemos tenido una recesión cuando hay una sobreextensión por encima de siquiera de un 50%. Y hoy lo tenemos un 170% por encima de la línea de regresión. Es decir que nosotros le exhortamos que si usted tiene una empresa, trate de no endeudarse porque vendrá una recesión ahora y usted cobre su dinero porque no hay forma que el mercado pueda sostenerse y que la recesión económica mundial, el colapso de la economía, no esté garantizado con la caída de la bolsa. Hasta aquí, Bolsa de Valores. Hasta la próxima semana, cuando el reloj marque las 7 de la noche. Buenas noches.